Supercrack Estrella presenta. Imagen de franceses disfrutan la cena en un restaurante mientras la ciudad arde en llamas. Porque esta escena me recuerda a la película titulada 2012, luego te lo explico, primero los hechos. Francia vive un contexto social muy tenso con una ola de protestas espontáneas, marcadas por la violencia, desde el jueves. Desde hace varios días se están llevando adelante una serie de protestas en varias ciudades de Francia por la reforma sobre el régimen de jubilaciones y pensiones impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron. El proyecto, que ya fue aprobado, aumenta la edad de la jubilación de los 62 a los 64 años. En este contexto, en un restaurante de Lyon se dio una escena impensada. Mientras decenas de personas disfrutaban la cena en un restaurante, por las ventanas se podía ver una calle de la ciudad prendida a fuego, informó el diario español 20 Minutos. Las llamas parecen estar rozando la estructura del edificio, pero a los comensales parece no importarles. Los comensales continúan cenando, sin inmutarse, mientras su ciudad está ardiendo. Tienes que amar a los franceses, escribieron en la cuenta de Twitter. La actitud de las personas llamó la atención de los usuarios y muchos compararon la situación con el clásico meme del perro que bebe una taza de café mientras se incendia su casa. Protestas en Francia. Francia vive un contexto social muy tenso con una ola de protestas espontáneas, marcadas por la violencia, desde el jueves. El gobierno enfrenta desde enero un fuerte rechazo a su plan de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, para cobrar una pensión completa. A las manifestaciones masivas desde enero, se sumó a partir del 7 de marzo una huelga prorrogable en sectores clave como la energía y transportes y un abanico de acciones. Basura acumulada en las calles de París, bloqueo de carreteras, puertos, universidades, etc. Pero la tensión explotó el jueves cuando Macron y su primera ministra Elisabeth Borne anunciaron su adopción por decreto, ya que temían perder la votación en la Asamblea Nacional, Cámara Baja, incluso con el apoyo de la oposición de derecha. Pero nada es casual en este mundo. ¿Cuántos vídeos dediqué a la ciudad de Lyon en Francia en mi canal? Allí se esconde mucha de la élite satánica. En esta ciudad vivió en Conde Saint-Germain, y en esta ciudad se celebró un festival de la bestia. Ahí están mis vídeos que habla de esto. Pero ¿por qué decía que la escena del restaurante me recuerda a la película titulada 2012? Es como si esa gente supiera algo que el resto de los mortales no sabemos, como ocurre en la película 2012, ellos saben que viene el fin del mundo, pero están tranquilos, porque tienen su refugio del fin del mundo garantizado. Ellos saben que cuando llegue ese momento, cogerán un barco gigante tipo submarino y los llevará a un lugar seguro donde hay un refugio preparado para esto. Por supuesto, para poder tener garantizado este refugio hay que dar una cantidad millonaria. Esto también aparece en una serie, que curiosamente es francesa, la recomiendo, se titula El Colapso. También los ricos son los únicos que tienen asegurado la supervivencia. Lo peor de esta historia, la que cuenta la película 2012, es que al final ellos se salvan, y nosotros, pues ya sabes, nos vamos al carajo. Está bien, la película no se corta, al final los ricos ganan. Recuerda el final de la película, cuando están en un barco, tipo barco de Noé, y aparece el sol, el famoso nuevo amanecer para el mundo de los ricos según la película 2012. Pero para que esto quede más claro, lo vuelven a contar en la serie El Colapso. Por lo menos en la serie hay uno al que no le sale bien su plan. En la película 2012, aparece un ruso súper rico, un mafioso, que se parece un monto al jefe de esta empresa militar rusa llamada Warner. ¿Será casual? ¿O en el 2012 ya le conocían bien? Y es que son los ricos de todo el mundo lo que escapan. Aquí no hay conflicto. Para mí ese nuevo amanecer lo tienen en la Antártida. Eso explica por qué todos los ricos se están moviendo sus residencias a lugares que están muy cerca de la Antártida: Australia, Nueva Zelanda, Chile, Paraguay. Contra más cerca de la Antártida mejor, dirán. La imagen de esa puerta gigante que yo en mi canal y en exclusiva yo muestro en la Antártida, podría ser la entrada a una ciudad bajo el hielo. La gran pregunta es por qué Google Earth no censuró la imagen como hacen siempre. ¿Será para que puedan hablar en sus comidas de la puerta, para que puedan mirarla y decir hogar, dulce hogar, mientras París arde? Eso me imagino en esa imagen, mientras unos se preguntan cómo llegar a final de mes, otros los ricos miran la puerta de la Antártida, y sueñan y hablan en comidas de ese nuevo mundo. ¿Qué pasaría si el sistema se derrumbara por completo? Si no hubiera normas, si siguiéramos maltratando el medio ambiente, si las clases más bajas se rebelaran radicalmente contra la opresión de los poderosos. Dicen que El Colapso, la serie que muestra algo que ya parece muy real.
Hace algo más de un año, HBO estrenaba una serie que transcurría en 2034 y cuyos planteamientos no nos parecían nada extraño. Gobiernos xenofóbicos, China construyendo instalaciones militares, la tecnología creando cibervidas paralelas, la meteorología desquiciada, un apagón provocado por hackers, una empresaria populista camino del Parlamento británico. Esta distopía se llamó Years and Years y, además de convertirse en una de las series más aclamadas de 2019, nos hizo pensar en que la crítica que planteaba no era tan descabellada. En un planeta en el que ponemos cada vez más al límite la situación climática y sociopolítica, todo puede pasar. Ahora es una serie francesa la que nos lleva a una distopía tampoco muy descabellada en la que el sistema, tal y como lo conocemos, revienta. Se trata de El Colapso l'Effondrement, una miniserie francesa de 8 episodios de unos 25 minutos de media, rodados cada uno de ellos en plano secuencia, y que podemos ver en Filmin. El punto de partida es que el sistema económico y social tal y como lo conocemos se ha derrumbado, ya no existe todo lo que funcionaba, el planeta además ha llegado a su límite y, en esta situación, lo más importante es la supervivencia de cada uno. La sinopsis oficial nos dice: ¿qué ocurriría con el planeta y con nuestra sociedad si el sistema colapsara mañana? ¿Qué principios regirían la nueva normalidad? ¿La solidaridad, la igualdad o la supervivencia? ¿Supondría el fin de la humanidad, o quizás una oportunidad para cambiar y dar carpetazo a una sociedad industrial que parece haber llegado al límite? Repito, cómo se parece a la realidad. En 8 episodios filmados en plano secuencia, El Colapso nos ofrece la experiencia audiovisual más angustiosa y clarividente del año. Una proeza técnica que capta el espíritu de este año de pandemia con mayor precisión que los informativos de televisión, una serie que parece llamada a ser historia. Al empezar la serie, quizás te sorprenda que en ningún momento se cuente por qué se ha llegado a este punto, no sabemos qué ha pasado, si un acontecimiento político, social, medioambiental, sanitario, una guerra, pero tampoco nos importa demasiado porque está tan bien narrado que lo que sucede podría ocurrir perfectamente en el planeta Tierra. Al ver El Colapso, muchos se han planteado si podría tener algo de visionaria con la situación que podría haber pasado, nunca se puede descartar que llegue a ocurrir, con el coronavirus. La población, en sus últimos días y acechado por una situación extrema, decide saltarse todas las normas. En El Colapso queda claro que no hay un culpable y que si lo hay, nos da un poco igual, pero que si existe este tipo de final, no debería distinguir ricos ni pobres ni parias ni poderosos. Y aunque todos intenten sobrevivir, no todos lo lograrán. En ese momento dará igual el dinero y la situación que tengas. Cada episodio no parece tener relación con el anterior, tiene un planteamiento individual y diferente, aunque puede aparecer algún personaje repetido, aunque todos dejan claro que el ser humano estaría dispuesto a hacer cualquier cosa en una situación crítica. Lo mejor, y por supuesto lo peor que se espera de él. Los primeros 7 episodios transcurren durante el colapso de la humanidad, y poco a poco vamos viendo cómo ésta se desfonda y, de pelearse por el arroz o la pasta, pasamos a ver las peleas en una gasolinera, el abandono en una residencia de ancianos o la tremenda reacción de los refugiados. El último capítulo sucede unos días antes de que todo colapse, cuando un grupo de activistas intentan irrumpir en un plató donde está la ministra de Ecología para avisar de lo que va a pasar, pero nadie les toma en serio. El Colapso se estrenó en Francia el año pasado y está escrita y dirigida por el colectivo Les Parasites, Jeremy Bernard, Guillaume Desjardins y Bastien Huguetto, antiguos alumnos de l'ECAR, École Internationale de Création Audiovisuelle et de Réalisation, entre los protagonistas: Lubna Asabal, Philippe Rebot, Bellamine Abdelmalek, Lola Bourbail, Thibault de Montalembert, Audrey Fleurot, Samir Gesmey. Sobrecogedora, intensa e inquietante. La película de Desastre 2012 es acerca la destrucción casi total del planeta Tierra de acuerdo con las predicciones hechas por los antiguos mayas, hace miles de años. Mientras que la mayor parte de la película se centra alrededor de impresionantes efectos especiales y espectaculares explosiones, 2012 también comunica mensajes y simbolismos acerca de los planes de la élite para un nuevo mundo y la llegada de la era de Acuario. Lanzado en 2009, la película 2012 de Roland Emmerich juega sobre los temores y el pánico generado por el miedo. Oh por Dios, los mayas dicen que nos vamos a morir en el 2012. El escenario apocalíptico de la película muestra en vívidos detalles los peores temores de las personas sobre el 2012.
la destrucción de todo y la matanza de todos, bueno, casi todo el mundo, mientras que una buena parte de la película de 2 horas y media se dedica a la destrucción por CGI, imagen generada por computadora. 2012 contiene muchas referencias bíblicas, mitológicas e históricas que da a la historia un significado subyacente más profundo. Además, un mensaje específico puede entenderse en la manera en que la crisis ha sido manejada en la película. Básicamente dice: si algo pasa, los ricos y poderosos vivirán y el resto de los tontos morirá. En el artículo titulado Contagio, o el cómo las películas de desastres educan a las masas, discutimos cómo películas de desastre son una herramienta importante de adoctrinamiento que presenta y vende específicas respuestas políticas a las grandes crisis. En 2012, la respuesta política al mega cataclismo que está amenazando a la Tierra es bastante inquietante. La élite mundial secretamente sabe sobre el 2012 unos años antes, planean su propia misión de rescate, manteniendo a las masas en la oscuridad, y dejando al mundo morir mientras crean su nuevo mundo que estaría poblado únicamente por la élite. Unas pocas personas normales logran infiltrarse en buques de la élite. Al parecer su supervivencia, junto con la de los ricos del mundo y los poderosos, constituye un final feliz. Cuando terminé de ver la película, no estaba exactamente feliz al haber pagado unas monedas para básicamente ver una película que predice mi muerte y la muerte de todo el mundo mientras la élite se embarca en buques gigantes para iniciar un nuevo mundo por sí mismos. Es un poco insultante. La película precede con exactitud lo que ocurrirá el 23 de diciembre de 2012. Probablemente no, pero creo que la película utiliza la táctica del susto de 2012 para comunicar mensajes específicos a las masas acerca de los planes de la élite para un nuevo orden mundial y la llegada de la era de Acuario. Echemos un vistazo a las escenas más simbólicas de la película. Los preparativos. La película toma lugar en 2009, que es el año se celebró el Festival de la Bestia. Ya sabéis lo que es ese festival, no hace falta que lo explique. El libro de 1605 de Francis Bacon Nueva Atlántida describe una sociedad ideal donde la ciencia y la razón gobernarían, según los principios de la masonería y el rosacrucismo. El libro se dice que es el proyecto de la fundación de los Estados Unidos. Bacon es conocido por escribir "el conocimiento es poder", una famosa frase que tiene una profunda resonancia en el rosacrucismo y que está prominente en la biblioteca del Congreso. En la Nueva Atlántida Sir Francis Bacon parecía estar presagiando la fundación de Estados Unidos. La novela de Jackson Curtis Adiós Atlántida parece estar presagiando su destrucción, del mismo modo que la Atlántida fue completamente sumergido en agua. Estados Unidos, la base de la élite oculta de hoy, va a sufrir un destino similar. Los pocos afortunados que se embarcan en una versión moderna del Arca de Noé se dará la tarea de encontrar un nuevo mundo. Y la película sutilmente afirma que instituciones continuarán y cuáles van a desaparecer. El desastre. Según avanza la película, la Tierra comienza a calentarse y fisuras comienzan a aparecer en Los Ángeles. Aunque es evidente que una catástrofe está a punto de suceder, los medios de comunicación, que está en connivencia con la élite, en la película y en la vida real, minimiza todo para mantener a la población calmada y ajeno al hecho de que el mundo se está terminando. El único individuo, que no es de la élite, que parece saber lo que está sucediendo es un demente teórico de la conspiración sin trabajo que vive en los bosques. Al parecer, según las películas de Hollywood, los buscadores de la verdad no pueden ser personas sensatas y racionales. Charlie Frost es un casi demente teórico de la conspiración que alberga un programa de radio y que tiene un sitio web no muy impecable. En realidad él sabe la verdad y tiene razón sobre todo, sin embargo, hasta el final, todavía es representado como un completo loco. Conocer la verdad no es genial en las películas de Hollywood. Charlie Frost describe todo lo que está pasando a Jackson Curtis e incluso le proporciona un mapa a las arcas. El mapa de las arcas se colocan convenientemente en los archivos de conspiración de Charlie Frost, justo al lado de sus documentos sobre Marilyn Monroe. Un pequeño guiño a la última esclava del control mental presidencial. Mientras el mundo se desmorona, los miembros de la élite reciben un mensaje importante y de alto secreto en sus teléfonos móviles. Cuando las cosas se ponen serias, miembros de la élite se notifican que es hora de embarcarse en las arcas y dejar morir al resto del mundo. Cuando el infierno se desata en la tierra, se muestran varios monumentos importantes que se están destruyendo. Estas escenas no solo son espectaculares para ver, sino también representan la caída de importantes instituciones mientras el mundo entra en la era de Acuario. En una escena, el famoso monumento brasileño que muestra al Cristo Redentor se desploma de una forma similar a las estatuas
de Saddam Hussein, que cayeron después de la Guerra del Golfo. Esto simboliza la caída del cristianismo como consecuencia de una nueva era. En otra escena, la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el epicentro de la fe católica, se muestra derrumbándose sobre los fieles y matando a miles de personas que se reunieron para orar. En esta escena simbólica, una grieta aparece en la pintura emblemática de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, justo entre los dedos de Dios y Adán, que puede representar la ruptura de la conexión entre la humanidad y lo divino. El nuevo mundo de la élite será carente del tacto de Dios. Otras religiones también se muestran siendo destruido durante la película. De acuerdo con un artículo en The Guardian, 2012 debía contener una escena representando la destrucción de la Cábala, el sitio más sagrado de la fe musulmana. Sin embargo, la escena fue recortada por temor a la reacción de grupos islámicos. El nuevo mundo de la élite, por lo tanto, no solo carece del cristianismo, sino de todas las religiones principales. Uno de los objetivos del nuevo orden mundial 2012 no solo muestran la destrucción de monumentos religiosos, sino también de hitos políticos. Estas escenas simbolizan la caída de los estados de las naciones antes de la formación de un gobierno mundial único. La Casa Blanca, símbolo del poder de los Estados Unidos, se muestra siendo golpeado por uno de sus propios buques de guerra y llevado por una ola gigantesca. En el nuevo mundo de la élite, no es acerca de las competencias nacionales y poderío militar. Se trata de un gobierno mundial único y un ejército único. El presidente estadounidense se dirige a la nación por última vez. El líder del mundo libre simbólicamente permanece en Washington después de Cristo muriendo con gente común. En otras palabras, el representante, supuestamente, democráticamente elegido del pueblo no tiene cabida en el nuevo gobierno del mundo de la élite. El Arca de Noé de la élite. Varias de estas gigantescas arcas fueron secretamente construidos en China. Mientras que la mayoría de la población mundial está muriendo por las inundaciones y los terremotos, los elegidos se dirigen a China para embarcarse en las gigantescas arcas. En esta clara alusión a la historia bíblica del Arca de Noé, los animales que aparecen son llevados a las naves por helicóptero. La entrada a esas arcas está lejos de ser justas y está reservado para aquellos que son uno de ellos. Por ejemplo, el científico indio que descubrió la venida del cataclismo 2002 se le dejó morir, mientras que los codiciosos multimillonarios rusos tienen acceso. Por supuesto, como miembro de la élite oculta del mundo, la reina de Inglaterra y sus perros se les conceden acceso a los buques. Su habilidad para lucir sombreros le será muy útil a la humanidad en el futuro. Un montón de escenas de suspenso sin sentido pasan mientras Jackson Curtis y su familia intentan entrar ilegalmente en uno de ellos, viendo cómo muchas personas se dejaron afuera para morir. El científico Adrian Elmsley hace un discurso acerca de cómo los seres humanos debemos permanecer juntos y otras cosas. Sin embargo, no lo vemos dando su lugar a nadie y todos aún mueren, excepto por la élite. Así, a pesar de los monólogos moralizantes sobre el cuidado de los unos a los otros, el plan de la élite se ejerce acorde a lo programado y solo aquellos que fueron elegidos podrán sobrevivir. Después de la catástrofe, la humanidad entra en una nueva era y se restablece su calendario al año 0001. El calendario anterior se basaba en el nacimiento de Jesucristo, que esotéricamente está asociado con la era de Piscis. El restablecimiento del calendario significa que la época de Cristo ha terminado. Este es el comienzo de la era de Acuario. Al final de la película, todo el mundo está completamente sumergido en el agua, excepto el continente africano. El arca zarpó a la cuna de la civilización para iniciar nuevamente en un lugar llamado simbólicamente Cabo Esperanza. ¿Este es un final feliz? Depende de si usted está en la élite o es parte del 99% del resto del mundo que murió. La era de Acuario. Las escuelas esotéricas enseñan que un gran año solar es el período de tiempo durante el cual el Sol recorre todas las constelaciones zodiacales, unos 25.000 años de duración. Cada 2000 años, más o menos, el Sol entra en una nueva constelación zodiacal y la humanidad, algo inconscientemente, adopta el simbolismo que se relaciona con ese signo zodiacal. Durante casi 2000 años el Sol estaba en la constelación de Piscis, representado por dos peces, significa estamos en la era pisciana. Curiosamente, el cristianismo siempre ha sido representado por el símbolo de un pez, es decir, los peces de Jesús. Cada 2000 años, el Sol migra al anterior signo del zodíaco, lo que significa que el mundo está configurado para entrar a la era de Acuario.
mostrando la caída de los símbolos cristianos y el emergente de un nuevo mundo después de una inundación masiva. La película 2012 parece estar anunciando la llegada de la era de Acuario. El signo de Acuario consiste en un portador de la jarrón que verte agua. En la mitología griega, el jarrón se dice que es la causa de la gran inundación que probablemente causó la desaparición de la Atlántida. El símbolo del signo de Acuario es un hombre de que verte agua y metodológicamente asociado con la legendaria gran inundación. Es bastante apropiado representar la llegada de la era de Acuario con un diluvio que sumerge a la nueva Atlántida, alias Estados Unidos. En conclusión, mientras que 2012 es a menudo descrito como una gran orgía de explosiones y efectos especiales, la película sin embargo contiene una gran cantidad de mensajes y momentos simbólicos. Sus referencias a conceptos históricos, bíblicos, mitológicos y esotéricos dan a la película un significado más profundo, que encaja con la visión del mundo de la élite oculta de hoy. Mientras el mundo probablemente no se desplome y se queme el 23 de diciembre de 2012, la película utiliza el miedo sobre el calendario maya para comunicar sus planes para el futuro. La caída de las religiones, la disolución de las Naciones Unidas y la glorificación de una selecta élite sobre las espaldas de las masas despistadas. Todo lo que ocurre en la película está notablemente a la par con los 10 mandamientos que se encuentra en las piedras de Georgia. Estos son algunos de ellos. Mantener a la humanidad en 500 millones en perpetuo equilibrio con la naturaleza, unir a la humanidad con un nuevo lenguaje de la vida y así sucesivamente. La manera en que las cosas van cayendo es una reminiscencia de las simbologías historias sobre los murales proféticos que se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Denver y los murales en el Bank of America. Dos de estas piezas representan un período de gran tribulación, destrucción y opresión que es seguido por la fundación de un nuevo mundo basado en los principios de la élite. En un nivel más esotérico, la película equipara a Estados Unidos con la Atlántida, una avanzada civilización que fue destruida por una gran inundación. Los sobrevivientes de la antigua Atlántida, que se dicen que son los creadores de la historia oculta de las sociedades secretas, continuaron para perpetuar sus conocimientos en todo el mundo. Y mientras las llamaradas solares se dice que es la causa de la catástrofe del 2012, son las grandes inundaciones las causantes de la destrucción de la Tierra. A través de este simbolismo, la película parece anunciar el fin de la era de Piscis y la llegada de la era de Acuario. Por lo tanto, hay mucho más en 2012 de lo que se ve a simple vista. Lamentablemente, como suele ser el caso en los medios de comunicación, los mensajes que se comunican no son esclarecedores ni inspiradores. Por el contrario, la película básicamente narra la historia de una gigantesca conspiración contra el público, con encubrimientos y asesinatos. Al final, la élite cuida su propio trasero y dejan a miles de millones de personas morir. Para colmo, esta conspiración se presenta como la única solución viable a una crisis. El público se está preparando para una gran crisis que se resolverá con el anuncio de un nuevo orden mundial. Como el cartel promocional de la película dice claramente, nosotros fuimos advertidos. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.